El doctor Samuel Vargas era un hombre forjado en la lógica y la razón. Joven, brillante y rebosante, de ese idealismo que solo se tiene cuando el mundo aún no te ha mostrado sus dientes más afilados. Trabajaba para una organización de salud global, de esas que envían a sus mejores elementos a los rincones más olvidados del planeta. Su especialidad eran las enfermedades raras, los brotes anómalos que desconcertaban a los médicos locales. Para él, cada enfermedad era un rompecabezas, un código que esperaba ser descifrado por el método científico. No existía el concepto de maldición en su vocabulario, solo diagnósticos erróneos y patógenos aún por identificar. Fue esta confianza inquebrantable la que lo llevó a aceptar la misión de Piedra Seca. Los informes eran escasos y alarmantemente extraños. Hablaban de una condición que afectaba a los habitantes del remoto pueblo minero. No había fiebre, ni pústulas, ni hemorragias. Solo una progresiva e indolora rigidez. El único médico rural de la comarca, un hombre anciano y supersticioso, lo había descrito en una carta con una frase que sus superiores en la ciudad tomaron como una hipérbole senil. La gente, escribió, se está convirtiendo en piedra. Samuel, por supuesto, lo descartó. Pensó en esclerodermia sistémica, en alguna extraña calcificación de los tejidos blandos producida por un mineral desconocido en el agua de la mina abandonada. Un desafío científico fascinante. Empacó su equipo de diagnóstico avanzado, sus kits de análisis de sangre y tejido, y se embarcó en el viaje de 2 días hacia el corazón de la nada. El paisaje que lo recibió fue el primer indicio de que se adentraba en un lugar equivocado. La vegetación se fue volviendo escasa, reemplazada por una tierra agrietada y rojiza, salpicada de rocas que parecían huesos blanqueados por un sol inmisericorde. El aire era seco y abrasador. El camino de tierra se convirtió en una huella tortuosa que ascendía por una meseta desolada. El silencio aquí no era como el de otros lugares desiertos. No era pacífico. Era un silencio hostil, el silencio de un lugar que había muerto y cuyo cadáver se negaba a descomponerse. Cuando finalmente vio Piedra Seca, el pueblo parecía una extensión natural del paisaje. Casas de adobe y piedra que se mimetizaban con el entorno, una iglesia con una torre a medio derrumbar y una plaza central donde el polvo se arremolinaba perezosamente. Lo que le heló la sangre no fue la pobreza del lugar, sino su quietud. Vio figuras sentadas en los porches, otras apoyadas contra las paredes. No se movían. Al principio, pensó que eran esculturas, una extraña afición local. Luego, el sol se reflejó en un par de ojos abiertos y vidriosos, y comprendió con horror que eran personas, o lo que quedaba de ellas. Aparcó su vehículo, el sonido del motor pareciendo una profanación. Unos pocos habitantes, los que aún conservaban la movilidad, se acercaron lentamente. Sus movimientos eran torpes, rígidos. Sus rostros eran máscaras de una resignación tan profunda que resultaba más aterradora que el pánico. Un hombre mayor, que se presentó como el alcalde, le dio la bienvenida. Su mano, al estrechar la de Samuel, se sintió fría y dura como el granito. Samuel, tratando de mantener su compostura profesional, explicó su misión. El alcalde asintió lentamente. «Nos morimos, doctor», le dijo con una voz que era poco más que un susurro rasposo.
pero no es una muerte que usted pueda entender. Lo llevaron a la pequeña clínica improvisada, una habitación en el ayuntamiento. Allí tuvo su primer encuentro cercano con el mal del mármol, como lo llamaban los lugareños. Su paciente era una mujer joven, no tendría más de 30 años. Estaba sentada en una silla, inmóvil. Su brazo izquierdo y ambas piernas habían sucumbido por completo a la enfermedad. La piel había perdido todo color, volviéndose de un blanco veteado, con la textura suave y fría del mármol pulido. Samuel la palpó. No había pulso en esas extremidades. Era como tocar una estatua. Sin embargo, su cabeza aún podía girar lentamente, y sus ojos, llenos de una tristeza infinita, lo seguían. Podía hablar, aunque con dificultad, como si las palabras tuvieran que luchar para salir de una garganta que se endurecía. Ella le contó cómo empezaba, con una mancha fría, usualmente en un dedo de la mano o del pie, una mancha que no dolía, que simplemente estaba ahí. Con el paso de las semanas, la mancha crecía, la frialdad se extendía, la piel perdía su flexibilidad, luego el músculo se endurecía y finalmente el hueso parecía fusionarse con el resto en una masa sólida y petrificada. El proceso era lento, inexorable. Una petrificación progresiva que avanzaba desde las extremidades hacia el torso. Lo último en ceder, le susurró, era el corazón y el cerebro. La conciencia quedaba atrapada en una cárcel de carne convertida en piedra, plenamente consciente, hasta que finalmente la oscuridad lo reclamaba todo. Durante los días siguientes, Samuel trabajó con una intensidad febril. Tomó muestras de sangre, pero los resultados eran desconcertantes. La sangre en las venas de los afectados parecía normal, pero en el momento en que salía del cuerpo y entraba en la jeringuilla, se volvía espesa, grisácea e inanalizable, como si se coagulara en cemento líquido. Las biopsias de tejido eran imposibles. Sus escalpelos de acero quirúrgico se mellaban contra la piel endurecida. Sus equipos electrónicos sufrían interferencias inexplicables. El pueblo parecía tener sus propias leyes físicas, unas que se burlaban de su ciencia. El aislamiento se hizo palpable. Una mañana, la radio de onda corta con la que se comunicaba con su base dejó de funcionar, emitiendo solo estática. Intentó irse para llevar las muestras en persona, pero el motor de su todoterreno no arrancaba, sin ninguna razón aparente. Estaba atrapado. La cuarentena de Piedraseca no era una medida sanitaria, era una condición del lugar. Desesperado, buscó respuestas más allá de la medicina. Se ganó la confianza de una anciana llamada Elara, cuyo cuerpo estaba casi completamente petrificado, a excepción de su rostro y su mano derecha. Vivía rodeada de las estatuas de lo que habían sido su esposo y sus hijos, posados en sus sillas como una macabra foto familiar. A la luz de las velas, con una voz que era un crujido de hojas secas, Elara le contó la leyenda, la maldición. Hace más de un siglo, le relató Elara, vivía en Piedraseca un escultor de un talento casi divino llamado Isaías. Sus obras no parecían talladas en piedra, sino carne y alma a las que se les había robado el aliento. Pero Isaías era un hombre solitario y despreciado, envidiado por su don. Su obra maestra era una estatua llamada El Dolor del Silencio, una figura de mármol blanco tan realista que se decía que quienes la miraban demasiado tiempo podían oír sus lamentos. Los líderes del pueblo, codiciosos, quisieron arrebatarle la estatua para venderla. Isaías se negó. En la lucha, lo empujaron.
cayó sobre sus propias herramientas y murió en su taller, rodeado de sus creaciones. Pero su último aliento no fue de dolor, sino de rabia. Con su último suspiro, maldijo al pueblo. Maldijo su codicia, su carne mortal. Si tanto amaban la piedra, les susurró a las paredes, entonces piedras serían. Los condenó a ellos y a sus descendientes a convertirse en su última galería, a sufrir el dolor del silencio que él había inmortalizado en su obra maestra. Les prometió que se convertirían en estatuas vivientes, en una exposición eterna de su agonía. La estatua de El dolor del silencio desapareció esa misma noche del taller cerrado y poco después comenzó la primera petrificación. Samuel escuchó la historia como un cuento de terror, pero una parte de su mente racional, ya muy debilitada, no podía ignorar cómo la leyenda encajaba con los hechos. La naturaleza artística del proceso, el avance lento, como un escultor trabajando con cuidado, la conciencia atrapada, el dolor silencioso. La noche después de su conversación con el ara, Samuel sintió un frío en su mano izquierda que no provenía de la temperatura ambiente. Se bajó el guante y miró. En el dorso de su mano, justo sobre el nudillo de su dedo índice, había una pequeña mancha, no más grande que una moneda. Era más pálida que el resto de su piel y, al tocarla con su otra mano, la sintió completamente fría, extrañamente suave y dura. El pánico, un pánico puro y existencial que nunca había conocido, lo inundó. Ya no era un observador, era un paciente. La maldición, o lo que fuera, lo había reclamado. La ciencia no lo salvaría. La lógica no podía detener el avance del mármol bajo su piel. Esa noche, decidió huir. No le importaba el coche. Correría. Correría hasta que sus piernas se convirtieran en piedra o hasta que saliera de la influencia de aquel lugar maldito. Empacó una pequeña mochila con agua y comida y esperó a la oscuridad más profunda. Su escape fue una pesadilla febril. Se movió por las calles silenciosas del pueblo, pasando junto a las estatuas de los habitantes. Ahora las veía de otra manera. No eran víctimas pasivas de una enfermedad. Eran obras de arte deliberadas. Un hombre estaba petrificado a mitad de un paso, su rostro una máscara de sorpresa. Una mujer estaba congelada para siempre mientras alcanzaba una fruta de un árbol, sus dedos de piedra a milímetros de su objetivo. Eran la galería de Isaías, un museo del horror en constante expansión. Vio la plaza central y se detuvo en seco. A la luz de la luna, algo había cambiado. Había pedestales vacíos que no estaban allí antes. Pequeñas plataformas de piedra que parecían haber surgido del suelo, esperando a sus ocupantes. Contó los pedestales. Coincidían con el número de habitantes que aún podían moverse. Y al final de la fila, había uno más pequeño, con una placa de metal recién pulida que brillaba bajo la luna. No pudo leer el nombre, pero sabía, con una certeza que le helaba el alma, para quién estaba destinado. Ese conocimiento rompió su voluntad. Echó a correr, ciegamente, hacia las afueras del pueblo. La mancha de su mano parecía pulsar con un frío intenso, y sentía una rigidez incipiente subiendo por su antebrazo. El aire parecía más denso, el suelo más pegajoso, como si el pueblo mismo no quisiera dejarlo ir. Tropezó. Cayó con fuerza sobre el suelo pedregoso. El impacto recorrió su cuerpo.
y entonces sintió cómo el proceso se aceleraba. La rigidez de su brazo izquierdo se volvió total en cuestión de segundos. Intentó levantarse, pero su pierna derecha no respondió. El frío marmóreo se extendía por su torso como una marea helada, subiendo por su cuello, paralizando sus cuerdas vocales. Quiso gritar, pedir ayuda, maldecir, pero ningún sonido salió. Solo un pensamiento resonaba en su mente que se apagaba: el dolor del silencio. El doctor Samuel Vargas, hombre de ciencia, yació allí mientras la vida se retiraba y la piedra reclamaba su carne. Su último atisbo de conciencia fue ver cómo las estrellas en el cielo comenzaban a parecer borrosas, como vistas a través de un cristal de mármol. Su cuerpo, ahora una estatua perfecta, quedó en la pose de su caída, una mano extendida hacia la libertad que nunca alcanzaría, su rostro congelado en una expresión de comprensión y terror absoluto. Nunca se encontró su diario. Ningún equipo de rescate llegó jamás a Piedra Seca. La historia que les he contado es la que susurran los vientos que barren esa meseta maldita. Dicen que si uno se acerca lo suficiente en una noche de luna llena, puede ver una nueva adición a la galería de la plaza. La estatua de un hombre con atuendo de explorador, sobre un pedestal con una placa que simplemente reza: el científico, la última y más irónica obra del escultor de almas. El pueblo de Piedra Seca sigue allí, en silencio, esperando. Porque una colección de arte, como sabrán, nunca está realmente completa. Siempre hay espacio para una pieza más. Imaginen por un momento un lugar tan alto, tan aislado en la cordillera, que el aire mismo parece más delgado, más antiguo. Un pueblo al que solo se llega tras horas de conducir por una carretera serpenteante que parece querer deshacerse de los visitantes. Su nombre es La Sombra y le hace honor a su reputación. Nuestro protagonista en esta historia es Julián, un fotógrafo documental obsesionado con capturar la esencia de los lugares olvidados por el tiempo. Había oído rumores sobre La Sombra, un pueblo estancado en el pasado, sin conexión a Internet, con una cobertura telefónica casi nula. El paraíso para su lente. O eso creía él. El viaje fue el primer presagio. A medida que ascendía, los sonidos del mundo moderno se desvanecían. Primero, la radio del coche se convirtió en estática. Luego, el zumbido de los insectos y el canto de los pájaros cesaron abruptamente, como si hubieran chocado contra un muro invisible. Cuando finalmente vio las primeras casas de adobe y tejas de barro, lo que más le impactó no fue su arquitectura arcaica, sino el silencio. No era paz, era una ausencia, un vacío sonoro tan denso que casi dolía. Julián aparcó su viejo todoterreno en la plaza principal. No había niños jugando, ni perros ladrando, ni el murmullo de conversaciones proveniente de las casas. Vio gente, sí, figuras que se movían con una lentitud deliberada, casi coreografiada. Una mujer barriendo su porche sin prisa, un hombre reparando una cerca con movimientos metódicos. Cuando sus miradas se cruzaban con la de él, simplemente asentían con la cabeza, una expresión indescifrable en sus rostros, y continuaban con sus tareas. Decidió empezar su trabajo. Sacó su cámara, una reflex robusta. El primer clic del obturador sonó como un disparo en la quietud de la plaza. Varias cabezas se giraron hacia él al instante, no con curiosidad, sino con una alarma palpable, un miedo ancestral.
Una anciana que estaba regando unas macetas dejó caer su regadera y se santiguó, mirándolo con los ojos desorbitados antes de escabullirse dentro de su casa. Julián, confundido, bajó la cámara. Intentó sonreír, disculparse, pero las palabras no le salían. El ambiente era tan opresivo que sentía que hablar en voz alta sería una profanación. Durante el resto del día, intentó comunicarse. Entró a la única tienda del pueblo. Un hombre tras el mostrador le señaló los productos con el dedo. Julián pagó en silencio, y el hombre le devolvió el cambio sin emitir un solo sonido. La comunicación se basaba en gestos, en susurros casi inaudibles, en un lenguaje de miradas que él no comprendía. La tensión se acumulaba en su pecho. Cada paso que daba sobre las calles de piedra parecía una intrusión. El crujido de sus botas era una ofensa. Se alojó en la única posada, una casona antigua regentada por una mujer de rostro severo que le entregó la llave y le señaló su habitación sin mediar palabra. Esa tarde, mientras fotografiaba la vieja iglesia en la colina que dominaba el pueblo, ocurrió el incidente que lo cambió todo. Su cantimplora de metal se resbaló de su mochila y cayó por los escalones de piedra. El estruendo fue cataclísmico. Clang, clang, clang. El sonido rebotó por todo el valle, una cacofonía profana en un mundo de silencio. Todo el pueblo se detuvo. Cada persona en su campo de visión se quedó petrificada. Sus rostros, antes solo adustos, ahora estaban desfigurados por el pánico más puro. Todos, sin excepción, giraron sus cabezas lentamente hacia la torre de la iglesia. No lo miraban a él, el causante del ruido. Miraban a la oscuridad tras las campanas silenciosas, como si esperaran una respuesta. Julián sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. El aire pareció enfriarse varios grados. El sol de la tarde seguía brillando, pero las sombras de los edificios se alargaron de una forma antinatural, retorciéndose como si tuvieran voluntad propia. Un viento gélido se levantó de la nada, arrastrando consigo un susurro apenas perceptible, un lamento colectivo que parecía venir de la tierra misma. Aterrorizado, recogió sus cosas y prácticamente corrió a la posada. Se encerró en su habitación, el corazón latiéndole desbocado. Horas después, cuando la noche cayó sobre la sombra, un velo de oscuridad tan absoluto como el silencio, alguien llamó suavemente a su puerta. Era un anciano, quizás el único habitante que se atrevió a acercársele. No habló. Le tendió un viejo cuaderno y un lápiz. Julián, temblando, lo invitó a pasar. A la luz de una vela, el anciano comenzó a escribir. Su caligrafía era temblorosa, la de un hombre que había vivido demasiado. La historia que desveló era más aterradora que cualquier fantasma. Hace casi un siglo, durante una de las tantas guerras civiles, un pelotón de soldados sanguinarios llegó al pueblo. Los habitantes, aterrados, se refugiaron en la iglesia. Permanecieron en un silencio absoluto, rezando por no ser descubiertos. Pero en el momento más tenso, un bebé, asustado por la oscuridad, rompió a llorar. El llanto delató su escondite. Los soldados irrumpieron en la iglesia y perpetraron una masacre indescriptible. Nadie sobrevivió. O eso cuenta la leyenda, porque según el anciano, algo más ocurrió esa noche. El dolor, el miedo y la violencia fueron tan extremos que impregnaron el lugar. Crearon un eco, una herida psíquica, una entidad o una fuerza
que ahora acecha en el silencio. El pueblo fue repoblado años después, pero los nuevos habitantes pronto descubrieron la terrible verdad. Cualquier ruido fuerte, cualquier sonido que rompiera la quietud, despertaba a los ecos de la masacre. No eran fantasmas, escribió el anciano. Eran algo peor. Sombras hambrientas que repetían la violencia de aquella noche. El silencio no era una costumbre. Era su única defensa. Una cuarentena autoimpuesta para mantener a los monstruos dormidos. Julián levantó la vista del cuaderno, el horror reflejado en su rostro. En ese momento, un trueno lejano retumbó en las montañas. La tormenta que se había estado gestando finalmente llegaba. Una ráfaga de viento hizo que una ventana mal cerrada en algún lugar del pueblo se golpeara con fuerza. ¡Bang! El anciano dejó caer el lápiz. Su rostro se volvió una máscara de cera. Ambos contuvieron la respiración. Y entonces lo oyeron. Un sonido que no era el viento ni la lluvia. Un arrastrar pesado que venía de la calle. Un lamento bajo y gutural, multiplicado como las voces de docenas de almas en agonía. Julián se asomó con cautela por la rendija de la ventana. La calle estaba sumida en la oscuridad, pero podía distinguir movimiento. Figuras altas y delgadas, más oscuras que la noche misma, se deslizaban por las paredes, convergiendo en la dirección de donde provino el golpe de la ventana. No caminaban, fluían como tinta derramada. El pánico se apoderó de él. El anciano lo agarró del brazo, sus ojos suplicándole que no hiciera ruido. Pasaron lo que pareció una eternidad agazapados en la habitación, escuchando los susurros espeluznantes y el sonido de madera astillándose en la distancia, seguido de un grito ahogado que fue silenciado abruptamente. Cuando el sol asomó por el horizonte, trayendo consigo una luz gris y desvaída, los sonidos cesaron. Julián no esperó. Recogió su equipo, dejó un fajo de billetes en la cama y salió de la posada. El anciano ya se había ido. El pueblo parecía el mismo, silencioso y quieto, pero ahora Julián sabía lo que ocultaba esa quietud. Sabía que los habitantes no estaban dormidos, estaban escuchando, esperando. Arrancó el motor de su coche, el rugido sonando como una blasfemia deliberada, una invitación a la muerte. Condujo como un loco por la carretera serpenteante, sin atreverse a mirar por el espejo retrovisor. No se detuvo hasta que los sonidos del mundo normal, los pájaros, el viento entre los árboles, volvieron a llenar sus oídos. Julián nunca publicó las fotos de la sombra. Están guardadas en un disco duro que jamás ha vuelto a abrir. A veces, en la quietud de la noche, cuando el silencio se hace demasiado profundo, cree oír un susurro, un eco, y comprende que el silencio de aquel pueblo no es una ausencia de sonido, es una presencia, y siempre está escuchando. Hay una delgada línea entre la tradición y el horror, entre la devoción y la locura, y en el aislado y fértil pueblo de Valle de la Cosecha Eterna, esa línea se dibuja cada año con sangre y paja. Leo y Sara, quienes buscaban una experiencia auténtica, lejos de los circuitos turísticos, en un viejo blog de viajes, leyeron sobre el Festival del Centinela Silencioso en Valle de la Cosecha Eterna, una celebración de la cosecha que prometía ser única.
El pueblo era famoso por sus productos agrícolas, de una calidad y abundancia casi milagrosas, a pesar de estar en una región de tierras más bien pobres. Al llegar, quedaron cautivados. El valle era de un verde imposible. Los campos de maíz se extendían hasta el horizonte, más altos y robustos de lo que habían visto nunca. El pueblo era la imagen misma de la prosperidad rústica. La gente los recibió con los brazos abiertos, con sonrisas que, en retrospectiva, eran demasiado anchas, demasiado entusiastas. Les ofrecieron alojamiento gratuito, comida abundante. Eran los invitados de honor. Lo primero que les llamó la atención fueron los espantapájaros. No eran los típicos muñecos de paja con ropa vieja. Eran obras de arte macabro, increíblemente realistas, de tamaño humano, con detalles inquietantes. Manos hechas de ramas retorcidas, que parecían dedos artríticos, cabezas de arpillera con costuras que simulaban cicatrices, y ojos de botón negro que parecían seguirlos con la mirada. Y había docenas de ellos, uno en cada campo, presidiendo la cosecha como guardianes solemnes. Los lugareños los llamaban los centinelas. Durante los días previos al festival, Leo y Sara notaron la extraña reverencia que el pueblo sentía por estas figuras. Los saludaban al pasar. Les dejaban ofrendas de frutas y flores a sus pies. El alcalde les explicó que los centinelas eran los guardianes de la cosecha, una tradición ancestral para asegurar la bendición de la tierra. Pero había detalles que no encajaban. Por la noche, jurarían que los espantapájaros no estaban en la misma posición en la que los habían visto durante el día. Un brazo ligeramente más levantado, una cabeza girada unos centímetros. Lo comentaron en broma, pero la broma se fue agriando. El aire del pueblo, a pesar de las sonrisas, estaba cargado de una tensión expectante. Una noche, incapaz de dormir, Leo se asomó por la ventana. La luna llena bañaba los campos de maíz. Vio a un grupo de aldeanos caminar en procesión silenciosa hacia uno de los centinelas más cercanos. No llevaban antorchas. Se movían en la oscuridad con una familiaridad inquietante. Se detuvieron frente al espantapájaros y parecieron alimentarlo. Vio cómo introducían algo oscuro y espeso en la tela de su pecho. Luego se arrodillaron y rezaron antes de volver al pueblo con el mismo sigilo. Leo le contó a Sara lo que vio. El miedo comenzó a reemplazar su curiosidad. Empezaron a hacer preguntas más directas, pero las respuestas se volvieron evasivas. La gente seguía sonriendo, pero sus ojos ahora parecían fríos, calculadores. Les decían que no se preocuparan, que como invitados de honor tendrían un papel muy especial en la noche del festival. La víspera del festival, mientras exploraban un viejo granero en las afueras del pueblo, encontraron la verdad. Escondida bajo un montón de heno viejo, había una caja de madera. Dentro, una colección de diarios antiguos, escritos por diferentes manos a lo largo de más de un siglo. Los diarios describían el pacto. La tierra del valle no era fértil por naturaleza, era estéril y rocosa. Los fundadores del pueblo, desesperados por el hambre, hicieron un pacto con una entidad antigua, un espíritu de la tierra, ni bueno ni malo, solo hambriento. La entidad les daría cosechas milagrosas a cambio de un sacrificio anual, un guardián, un centinela. El espantapájaros no era solo un símbolo, era el recipiente. Y cada año, durante el festival, se elegía a un nuevo centinela para que vigilara los campos. El diario más reciente lo describía con un detalle espeluznante. El elegido,
A menudo un forastero o un habitante que había perdido el favor de la comunidad era preparado en un ritual. Sus huesos eran rotos para hacerlo más maleable, su boca cosida para que no pudiera gritar. Luego, aún con vida, era atado al poste, rellenado con paja consagrada y vestido con las ropas del centinela anterior. La entidad de la tierra se alimentaba lentamente de su fuerza vital a lo largo del año, infundiendo esa energía en los cultivos. Los movimientos que veían no eran el viento, eran los últimos espasmos de la víctima del año anterior. Leo y Sara leyeron con horror cómo los invitados de honor eran los candidatos perfectos. Su desaparición sería fácil de explicar. Se fueron, simplemente. El pánico los inundó. Tenían que escapar. Pero cuando intentaron salir del granero, dos hombres corpulentos del pueblo les bloquearon el paso. Sus sonrisas habían desaparecido. Ya no había pretensión de amabilidad. Los escoltaron de vuelta a su habitación y cerraron la puerta con llave desde fuera. Eran prisioneros. La noche del festival llegó. Podían oír la música, los cánticos, unos cánticos monótonos y guturales. La puerta de su habitación se abrió. El alcalde y varios aldeanos entraron. Sus ojos brillaban con un fervor fanático. «Es la hora», les dijeron. «La tierra tiene hambre». Comenzó una lucha desesperada. Leo y Sara pelearon con la fuerza del terror, pero eran superados en número. Fueron arrastrados a la plaza del pueblo, iluminada por antorchas. Todo el pueblo estaba allí, sus rostros transformados por un éxtasis primitivo. En el centro, había un poste de madera vacío y a su lado, una figura arrodillada y cubierta con una lona. El espantapájaros del año anterior, listo para ser reemplazado. El alcalde anunció que este año la tierra era generosa. No pedía uno, sino 2 centinelas. La multitud rugió de aprobación. Mientras los arrastraban hacia el poste, Sara, en un acto de desesperación, agarró una de las antorchas del suelo y la arrojó al maizal más cercano. La paja seca, anormalmente seca para una cosecha tan frondosa, prendió al instante. El fuego se extendió con una velocidad aterradora. Las llamas crearon el pánico y la distracción que necesitaban. En la confusión, Leo y Sara lograron zafarse y corrieron. Corrieron no hacia la carretera, sino a través de los campos en llamas, el calor quemándoles la piel. Detrás de ellos, oían los gritos de furia de los aldeanos. No se atrevieron a mirar atrás hasta que estuvieron a kilómetros de distancia, en la cima de una colina. Desde allí, vieron el valle. El fuego no consumía el pueblo, solo los campos. Y en medio del infierno de fuego, las siluetas de los espantapájaros, de los centinelas, se mantenían erguidas, inmóviles, como faros oscuros en un mar de llamas, esperando su cosecha de almas. Leo y Sara nunca contaron su historia a la policía. ¿Quién les creería? Pero a veces, cuando comen maíz, sienten un sabor extraño, metálico, un recordatorio de que la prosperidad siempre tiene un precio y que en algunos lugares la cosecha no es de grano, sino de vidas humanas. Y los espantapájaros siempre, siempre están vigilando. Todos hemos sentido ese pequeño sobresalto al ver nuestro propio reflejo cuando no lo esperamos. Una figura en el rabillo del ojo que resulta ser uno mismo. Pero ¿qué pasaría si un día esa figura no fuera exactamente igual?
Si la persona en el espejo te devolviera una mirada que no es la tuya. Para encontrar la respuesta, debemos viajar a Aguas Negras, un pueblo minero casi fantasma, ahogado en su propia decadencia. Mateo, un geólogo contratado por una empresa medioambiental para analizar la calidad del agua de la zona. Se decía que los viejos túneles de la mina de plata, abandonada hace décadas tras un terrible derrumbe que se cobró la vida de 30 mineros, estaban contaminando el acuífero local. El agua de Aguas Negras tenía un brillo extraño, casi aceitoso, y un ligero sabor metálico. Mateo era un hombre de ciencia, pragmático y escéptico. Las leyendas locales sobre el pueblo le parecían meras supersticiones. Los pocos ancianos que quedaban hablaban de los reflejos equivocados, de cómo el agua del pueblo a veces mostraba cosas que no debían estar ahí. Cuentos para asustar a los niños, pensaba él. Instaló su laboratorio temporal en una de las casas abandonadas. Desde el primer día, notó la extraña cualidad reflectante de todo. No solo el agua estancada en los charcos, sino las ventanas cubiertas de polvo, los fragmentos de vidrio en el suelo, incluso los cubiertos de metal que había traído. Todo devolvía un reflejo con una claridad inusual. El primer incidente fue sutil. Mientras se lavaba la cara en una palangana con agua del pozo, le pareció ver que su reflejo parpadeaba en un momento en que él tenía los ojos bien abiertos. Lo atribuyó al cansancio. Al día siguiente, al pasar junto al escaparate de una tienda abandonada, vio su reflejo caminando a su lado. Pero la expresión del reflejo era de una profunda tristeza, una desolación que él no sentía en absoluto. Se detuvo, se miró fijamente. Su rostro en el cristal volvió a ser el suyo, neutro y profesional. De nuevo, lo descartó. Un juego de luces, la suciedad del cristal. Pero los fenómenos se hicieron más frecuentes y más extraños. En los charcos que dejaba la lluvia, no veía el reflejo del cielo nublado, sino un cielo despejado y azul. En una cuchara, vio el reflejo de la habitación a sus espaldas, pero en el reflejo, una silla que en la realidad estaba vacía, estaba ocupada por la silueta borrosa de un hombre con casco de minero. El miedo, una emoción que Mateo creía tener bajo control, comenzó a filtrarse en su mente. Empezó a evitar las superficies reflectantes. Comía en platos de papel para no ver su rostro en la cerámica. Tapó el espejo del baño con una toalla. Pero el pueblo entero era un espejo. Una tarde, mientras tomaba muestras junto al lago que se había formado sobre la mina colapsada, la fuente principal de la contaminación, ocurrió lo inevitable. La superficie del agua, oscura y quieta como el cristal de obsidiana, no reflejaba el cielo gris, reflejaba otra cosa. Al principio era confuso, como una película mal proyectada, pero poco a poco la imagen se hizo nítida. El reflejo no mostraba el paisaje actual, sino el pueblo de Aguas Negras en su apogeo. Carretas, gente caminando, el bullicio de una comunidad viva. Era como mirar a través de una ventana al pasado. Mateo, fascinado y aterrorizado, se quedó observando. Vio a los mineros, con sus rostros cubiertos de hollín, saliendo de la boca de la mina que ahora estaba bajo el agua. Reían y conversaban en un silencio absoluto. Entonces, la imagen cambió. La tierra en el reflejo tembló violentamente. Vio a los mineros que aún estaban afuera señalar hacia la mina con pánico. La entrada de la mina en el reflejo se derrumbó en una nube de polvo y rocas. Vio los rostros de sus esposas y sus hijos, reflejados en el agua,
gritando en un silencio eterno. Estaba presenciando el desastre, la tragedia que había matado a 30 hombres. Petrificado, Mateo no podía apartar la vista, y entonces, uno de los mineros reflejados, un hombre atrapado cerca de la entrada, levantó la vista del caos y lo miró. Miró directamente a Mateo, a través del agua, a través del tiempo. Su rostro era una máscara de terror y súplica. Levantó una mano, como pidiendo ayuda. El corazón de Mateo se detuvo. Quiso retroceder, pero sus pies estaban clavados al suelo. El minero reflejado se acercó más a la superficie del agua, su rostro cada vez más claro. Y Mateo vio con un horror que le heló la sangre que el rostro del minero era idéntico al suyo. No era solo un reflejo del pasado, era un mundo paralelo, un infierno personal atrapado en el agua. El minero, su doble, su doppelganger, puso su mano contra la superficie del agua desde abajo. Era un espejo. Y en ese momento, el reflejo de Mateo en el agua, su propio reflejo, sonrió. Una sonrisa cruel y triunfante. El reflejo de Mateo extendió su propia mano hacia el minero atrapado. Y el Mateo real, el de nuestro lado, sintió una fuerza invisible tirar de él hacia el lago. Era como si su reflejo, esa entidad malévola que había estado observándolo desde el otro lado, estuviera intentando cambiar de lugar con él. Dejarlo atrapado en ese eco de sufrimiento eterno mientras él escapaba a nuestro mundo. Con un grito de puro terror animal, Mateo se liberó de la parálisis. Cayó hacia atrás, arañando la tierra, alejándose del borde del lago. No miró atrás. Corrió hacia su coche, recogió sus instrumentos más vitales y huyó de Aguas Negras sin completar su informe. ¿Qué era lo que había visto? ¿Una alucinación masiva causada por los minerales en el agua? ¿O algo más? La ciencia no podía explicar la desesperación en los ojos de su doble, ni la malicia en la sonrisa de su propio reflejo. Mateo ahora vive en una casa sin espejos, evita los días de lluvia y nunca mira su propio rostro en las ventanas. Sabe que lo que sea que vive en Aguas Negras sigue allí, atrapado detrás de cualquier superficie pulida, esperando a que alguien más se asome, a que alguien más mire demasiado tiempo, ofreciendo un intercambio. Una vida por una vida, un alma por un reflejo. Elena, una historiadora amateur que se dedicaba a la genealogía. Su bisabuela había nacido en Bruma Verde, un punto perdido en los mapas antiguos. Elena poseía una única conexión tangible con ese pasado. Una fotografía sepia de principios del siglo XX que mostraba a sus bisabuelos junto a un niño pequeño, su abuelo, posando frente a una magnífica fuente de piedra en la plaza del pueblo. La fuente era su faro, la prueba de que el lugar había existido. Tras semanas de investigación, encontró una ruta, un camino rural apenas señalizado que, según un viejo mapa topográfico, debía llevarla allí. A medida que se adentraba en el valle, la famosa niebla la envolvió. Era extraña, densa, húmeda y con un olor a tierra mojada y a ozono, como después de una tormenta. Pero lo más raro era su efecto en el sonido. Todo parecía amortiguado, distante. Finalmente, las casas de Bruma Verde emergieron de entre la bruma. Era un pueblo increíblemente pintoresco. Casas con entramado de madera,
jardines cuidados rebosantes de flores de colores vibrantes que parecían casi fluorescentes en la luz difusa. La gente era amable, sonriente, demasiado amable. Le daban la bienvenida con un calor que parecía ensayado. Elena se instaló en la única posada, el reposo del viajero. La posadera, una mujer rolliza llamada Marta, le aseguró que era la única huésped. Le preguntó por su familia, los Rojas. Marta frunció el ceño, una nube pasajera en su rostro soleado, y le dijo que ese apellido no le sonaba. En un pueblo tan pequeño, era extraño. Al día siguiente, Elena fue a la plaza del pueblo, con la fotografía en la mano, buscando la fuente. Pero no estaba. En el centro de la plaza, donde debería haber estado la elaborada construcción de piedra, se erigía un roble inmenso, tan viejo que sus raíces levantaban los adoquines. Consultó la foto, luego miró el roble. No había duda. Era el mismo lugar. La iglesia al fondo, el ayuntamiento a la derecha, pero la fuente había desaparecido. Se acercó a un hombre mayor que descansaba en un banco. Le mostró la fotografía. El hombre la admiró. «Qué buena foto», le dijo. «Muy antigua, pero esa fuente nunca ha estado aquí». «Ese roble», le aseguró, «ha estado en el centro de nuestra plaza desde que los fundadores lo plantaron». Elena insistió, señalando los detalles, la posición. El hombre sonrió con indulgencia, como si hablara con una niña confundida, y repitió que se equivocaba de pueblo. Empezó a sentir una punzada de inquietud, una sensación de irrealidad. Esa tarde, mientras revisaba unos viejos archivos en el sótano del ayuntamiento, conoció a un joven, Daniel, que trabajaba allí. Él también parecía diferente, más nervioso, menos sereno que los demás. Le confesó en voz baja que él no era de allí. Había llegado hacía un par de años por un trabajo temporal y se había quedado atrapado. Atrapado. Esa fue la palabra que usó. Le contó a Elena que en Bruma Verde las cosas a veces cambiaban, o más bien desaparecían. Y lo más aterrador era que nadie, excepto él, parecía darse cuenta. Una vez, estaba seguro de que había una panadería en la esquina de la calle principal. Un día, simplemente, ya no estaba. En su lugar había una casa residencial que parecía llevar allí décadas. Cuando preguntó por la panadería, la gente lo miró como si estuviera loco. Le dijeron que nunca hubo una panadería en esa calle. Su memoria, le dijo Daniel con los ojos llenos de pánico, se sentía como un queso suizo, lleno de agujeros que antes estaban ocupados por recuerdos sólidos. Tenía miedo de que un día él mismo fuera a desaparecer. Las palabras de Daniel helaron a Elena. ¿Estaba ella experimentando lo mismo? ¿O el aislamiento y la niebla estaban jugando con su mente? Esa noche, en su habitación de la posada, observó de nuevo la fotografía. La fuente, sus bisabuelos, su abuelo de niño. Era real. Tenía que serlo. Al día siguiente, fue a buscar a Daniel al ayuntamiento para seguir conversando, pero el puesto donde él trabajaba estaba ocupado por una mujer de mediana edad. Elena preguntó por Daniel. La mujer la miró con extrañeza. «Aquí no trabaja ningún Daniel», le informó con amabilidad. «Yo he ocupado este puesto durante los últimos 15 años». El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Elena. Corrió a la posada, a la habitación que Daniel le había dicho que ocupaba. Llamó a la puerta. Nadie respondió. Bajó a recepción y le preguntó a Marta, la posadera,
por el joven huésped llamado Daniel. Marta Río. Querida, me lo preguntaste ayer. Te dije que eres mi única huésped. No hay ningún Daniel aquí. El pánico se convirtió en terror puro. Estaba sucediendo. El pueblo la estaba corrigiendo. La estaba absorbiendo. Miró sus propias manos, esperando que se volvieran transparentes. Corrió a su habitación y buscó desesperadamente la fotografía, su única ancla a la realidad. Estaba sobre la mesita de noche, pero no era la misma. La imagen era casi idéntica, la misma calidad sepia, la misma plaza, la misma iglesia. Sus bisabuelos seguían ahí, pero ya no estaban junto a una fuente. Estaban de pie, sonriendo a la cámara, junto a un inmenso y antiguo roble. Y el niño pequeño, su abuelo, ya no estaba en la foto. Simplemente no estaba. Como si nunca hubiera existido. Un grito ahogado se le escapó. La niebla. La niebla no era un fenómeno meteorológico, era un agente activo, una especie de amnesia viva que se alimentaba de la realidad, consumiendo hechos, personas y recuerdos para mantener su idílico y falso equilibrio. No borraba las cosas, las reescribía y borraba a quienes se daban cuenta. Daniel lo sabía y por eso fue el siguiente. Elena comprendió que no le quedaba tiempo. No recogió sus cosas, no se despidió. Salió corriendo de la posada y se metió en su coche. Mientras arrancaba el motor, vio a la gente del pueblo salir de sus casas. No corrían hacia ella, simplemente se quedaron de pie, en la niebla, mirándola. Sus sonrisas amables se habían desvanecido, reemplazadas por una expresión vacía, expectante, como si observaran un proceso natural, inevitable. Condujo a toda velocidad, sin importarle el camino resbaladizo. La niebla se aferraba al coche, espesa y sofocante. Por el espejo retrovisor, vio cómo las luces de bruma verde eran engullidas por la bruma hasta desaparecer por completo. Logró salir del valle. Cuando llegó a la carretera principal, se detuvo, temblando incontrolablemente. Sacó la fotografía de su bolsillo. Seguía mostrando a sus bisabuelos junto al roble, sin su hijo. Abrió la guantera para buscar el mapa antiguo que la había guiado. No estaba. En su lugar había un folleto turístico de una ruta de senderismo. Buscó en su teléfono la ubicación de Bruma Verde. No existía tal lugar. Los registros genealógicos de su familia ahora decían que su bisabuela había nacido en otro pueblo, a 100 kilómetros de distancia. Elena fue la única que escapó. Pero, ¿a qué precio? Vive con el conocimiento de un lugar que no existe, con el recuerdo de un abuelo borrado de su propia historia familiar. A veces, cuando la niebla baja en su ciudad, se encierra en casa, aterrorizada, porque sabe que la niebla no solo oculta, también olvida, y teme que un día el olvido venga a buscarla a ella.